La mayoría de las personas no fracasa porque sea incapaz, ni porque no tenga talento, ni porque le falte inteligencia. Fracasa porque vive reaccionando. Reaccionando a mensajes, a problemas pequeños, a urgencias ajenas, a impulsos momentáneos. Y cuando la vida se vive así, sin orden interno ni estructura externa, el esfuerzo se dispersa, la energía se diluye y el tiempo se pierde sin dejar resultados visibles. No importa cuánto trabajes si cada día empiezas desde cero, sin dirección clara y sin prioridades firmes. Observa algo simple. Hay personas que hacen mucho, se mueven todo el día, terminan agotadas, pero no avanzan. Y hay otras que hacen menos, parecen más tranquilas, pero progresan de forma constante. La diferencia no está en la capacidad, está en el orden. El desorden no siempre se ve. No siempre es una habitación caótica o una agenda vacía. A veces el desorden está en la mente, en no saber qué es importante y qué no, en decir sí a todo, en empezar muchas cosas y no terminar ninguna. El desorden actúa como un enemigo silencioso porque no duele de inmediato. Al principio solo parece cansancio. Luego se convierte en frustración. Más tarde, en resignación. Personas con potencial enorme terminan creyendo que no sirven, cuando en realidad nunca tuvieron un sistema que los sostuviera. Vivir sin orden es como intentar llenar un balde con agujeros. No importa cuánta agua pongas, siempre se pierde. Muchas personas comienzan sus días con buenas intenciones. Se levantan pensando que hoy sí será diferente, que hoy sí avanzarán. Pero al poco tiempo, el día los absorbe. Mensajes, pendientes, interrupciones, tareas que parecen urgentes. Al final del día, están exhaustas, pero cuando se preguntan qué construyeron realmente, no hay una respuesta clara. Esa es la falsa ocupación, estar siempre ocupado, pero no ser productivo. Moverse mucho sin ir a ningún lugar. La falsa ocupación da una sensación engañosa de progreso. Hace creer que el esfuerzo es suficiente, cuando en realidad el esfuerzo sin dirección solo genera desgaste. Es como empujar un auto en punto muerto. Hay sudor, hay cansancio, pero no hay avance. El problema no es la falta de ganas, es la falta de estructura. Sin orden, cada día se convierte en una repetición del anterior, y los objetivos importantes siempre quedan para cuando haya tiempo. El orden no es rigidez. No es vivir como un robot ni eliminar la espontaneidad. El orden es decidir conscientemente que merece tu atención y que no. Es proteger tu energía. Es dejar de reaccionar a todo lo que aparece y empezar a responder solo a lo que realmente importa. Cuando no hay orden, todo parece igual de importante. Y cuando todo es importante, nada lo es de verdad. Piensa en cuántas veces has postergado algo que sabías que era clave para tu vida por atender cosas menores. No porque no te importara, sino porque lo urgente gritaba más fuerte. El desorden permite que lo urgente siempre gane. El orden, en cambio, crea espacio para lo importante. Y ese cambio, aunque parece pequeño, transforma por completo la forma en que una persona vive, trabaja y decide. Aplicar orden y disciplina no te convierte en alguien frío o inflexible. Te convierte en alguien claro. Y la claridad es una ventaja enorme en un mundo lleno de distracciones. Cuando hay orden, las decisiones se simplifican. No necesitas pensar tanto qué hacer, porque ya lo decidiste antes. Eso reduce el estrés, ahorra energía mental y permite avanzar incluso en días difíciles. Lo que se gana con orden y disciplina no es solo productividad. Se gana control. Control del tiempo, de la atención, de las decisiones. Se gana tranquilidad mental, porque sabes qué hacer y cuándo hacerlo. Se gana respeto propio, porque empiezas a cumplir lo que te prometes. Y cuando una persona cumple su palabra consigo misma, su confianza crece de forma natural. Las personas que logran resultados sostenidos no viven improvisando su vida. No dependen de la motivación del momento. Construyen estructuras que los sostienen cuando las ganas faltan. El orden les da una base firme, y la disciplina se convierte en una consecuencia, no en una lucha constante. Cuando el desorden desaparece, la energía deja de dispersarse. El esfuerzo empieza a rendir frutos. Las acciones se alinean con los objetivos. Y por primera vez, el avance se siente real, medible, constante. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque deja de ser caótica. Este cambio no ocurre de golpe ni por inspiración momentánea. Ocurre cuando una persona decide dejar de vivir apagando incendios y empieza a construir con intención. Cuando entiende que el éxito no es una explosión repentina, sino el resultado acumulado de decisiones ordenadas, repetidas en el tiempo. El orden no te da más horas al día,
pero hace que las horas que ya tienes cuenten. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando controlas tu tiempo y tu energía, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Y ahí, justo ahí, comienza una forma distinta de vivir. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El desorden, el enemigo silencioso del progreso. El desorden no siempre se manifiesta como caos visible. Muchas veces no hay papeles tirados ni agendas vacías. El desorden más peligroso es interno, una mente saturada, sin jerarquías claras, que salta de una preocupación a otra sin terminar nada. Ese tipo de caos roba energía mental de forma constante. Cada decisión pequeña, qué hacer primero, qué responder ahora, qué dejar para después, consume recursos invisibles. Al final del día, la persona no está cansada por lo que hizo, sino por todo lo que tuvo que decidir sin un marco claro. La mente, cuando no tiene orden, trabaja en modo emergencia permanente, y ese modo agota incluso a los más capaces. Cuando el caos domina, la atención se fragmenta. Se empieza algo, se interrumpe, se retoma a medias y se vuelve a interrumpir. El cerebro no descansa porque nunca cierra ciclos. Esa falta de cierre genera una sensación constante de presión, como si siempre hubiera algo pendiente, algo mal hecho, algo que podría haberse hecho mejor. No es falta de inteligencia, es sobrecarga. El desorden convierte tareas simples en cargas pesadas porque obliga a improvisar cada paso. Y la improvisación continua es una de las formas más rápidas de quemar energía mental. El talento, en ese contexto, no solo no ayuda, sino que se desperdicia. Personas con grandes capacidades suelen caer más fuerte en esta trampa porque confían demasiado en su habilidad para resolver sobre la marcha. Al principio funciona. Logran resultados aceptables sin estructura. Pero con el tiempo, esa falta de sistema se vuelve un límite. El talento sin orden no escala. Puede resolver problemas pequeños, pero colapsa ante proyectos grandes, metas a largo plazo o responsabilidades acumuladas. No porque falte capacidad, sino porque no hay una base que sostenga el crecimiento. Es común ver a personas brillantes estancadas durante años. Cambian de idea, de proyecto, de enfoque. Empiezan con entusiasmo y abandonan cuando la complejidad aparece. No les falta visión, les falta estructura. El orden no mata la creatividad, la canaliza. Sin orden, la creatividad se dispersa. Con orden, se convierte en resultados. El talento necesita límites claros para rendir al máximo, igual que un río necesita cauce para no desbordarse. El esfuerzo sin resultados visibles es una de las consecuencias más frustrantes del desorden. Trabajar mucho y no ver avances mina la motivación de cualquiera. Se empieza a dudar de uno mismo. Se piensa que el problema es la falta de disciplina, cuando en realidad es la ausencia de dirección. El esfuerzo, por sí solo, no garantiza progreso. Sin prioridades claras, el trabajo se reparte en demasiados frentes. Se avanza un poco en todo, pero no se avanza lo suficiente en nada. Y ese un poco constante no construye nada sólido. El desorden también distorsiona la percepción del tiempo. Todo parece urgente, todo parece necesario, todo parece inmediato. Cuando no hay un sistema que ordene las tareas, el día se llena de reacciones. Se responde a lo que aparece primero, no a lo que importa más. Así, lo importante siempre queda para después. Y ese después rara vez llega. El resultado es una vida dominada por lo urgente, donde los objetivos personales se posponen indefinidamente. Hay un precio oculto en vivir así. No solo se pierden oportunidades, se pierde confianza interna. Cada promesa incumplida, aunque sea pequeña, deja una marca. La persona empieza a verse como alguien que no termina lo que empieza, que siempre está corriendo detrás del tiempo. Esa identidad se construye lentamente, casi sin darse cuenta. Y una vez instalada, condiciona decisiones futuras. Se apunta más bajo, se evita el compromiso, se normaliza el estancamiento. El desorden diario también afecta la calidad de las decisiones. Una mente saturada busca alivio rápido, no soluciones correctas. Se elige lo fácil sobre lo importante. Se pospone lo incómodo. Se repiten hábitos que dan placer inmediato pero consecuencias negativas a largo plazo. No por debilidad, sino por agotamiento mental. Cuando la energía está drenada,
la voluntad se vuelve frágil. El orden, en cambio, protege la voluntad al reducir la cantidad de decisiones innecesarias. Vivir sin estructura obliga a estar siempre encendido. No hay espacios claros para descansar ni para enfocarse profundamente. Todo se mezcla. Trabajo, descanso, responsabilidades y distracciones conviven sin límites. Esa mezcla genera una sensación constante de culpa. Cuando se descansa, se piensa que se debería estar trabajando. Cuando se trabaja, se siente que se está descuidando algo más. El orden separa, define, aclara. Permite estar presente en cada cosa sin esa tensión constante. El caos también afecta la forma en que una persona se relaciona con los demás. Llegar tarde, olvidar compromisos, improvisar respuestas genera fricción. Aunque no siempre se diga, la percepción externa se ve afectada. La falta de orden comunica falta de fiabilidad. Y en entornos profesionales o personales, la fiabilidad es una moneda de alto valor. No importa cuán capaz seas si los demás no pueden contar contigo de forma consistente. El desorden no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas concesiones diarias. Dejar algo para después. No definir prioridades. Aceptar interrupciones constantes. Decir sí cuando debería ser no. Cada una parece insignificante, pero juntas crean un sistema caótico. Y como todo sistema, una vez instalado, se refuerza solo. Romperlo requiere conciencia, no fuerza bruta. Muchas personas confunden orden con control excesivo. Creen que estructurar su vida las hará rígidas o aburridas. Pero la realidad es opuesta. El desorden es lo que esclaviza. Obliga a reaccionar, a correr, a improvisar. El orden libera porque anticipa. Decide antes. Reduce fricción. Permite que la energía se use para crear, no para apagar incendios. El precio oculto del desorden también se paga en oportunidades perdidas. Ideas que no se ejecutan. Proyectos que nunca pasan de la fase inicial. Relaciones que se enfrían por falta de atención. Todo eso no se pierde de golpe, se filtra lentamente. Y cuando se mira atrás, el tiempo ya pasó. El orden no garantiza éxito, pero el desorden casi garantiza estancamiento. Cuando una persona empieza a poner orden, no todo mejora de inmediato. Al principio incluso puede sentirse incómodo. El caos tiene una falsa sensación de libertad. El orden exige responsabilidad. Exige decidir qué es importante y asumir las consecuencias de esa decisión. Pero una vez que el orden se establece, la diferencia es clara. La mente se calma. El foco aumenta. El esfuerzo empieza a tener dirección. El progreso real no suele ser ruidoso. No siempre se nota día a día. Pero cuando hay orden, se acumula. Cada acción construye sobre la anterior. Cada día suma, aunque sea poco. Y esa suma constante es la que, con el tiempo, marca la diferencia entre una vida dispersa y una vida con resultados visibles. El desorden es silencioso porque se normaliza. Se convierte en el estado habitual. Pero no es inevitable. Reconocerlo es el primer paso para desactivarlo. No se trata de hacer más, sino de hacer con sentido. No se trata de llenarse de tareas, sino de elegir las correctas. El orden no es un lujo, es una necesidad para cualquiera que quiera avanzar de forma sostenida. Cuando el caos deja de gobernar, el talento encuentra espacio para expresarse. El esfuerzo empieza a rendir. La energía mental se recupera. Y el progreso, que antes parecía esquivo, comienza a mostrarse de manera clara. No como un golpe de suerte, sino como la consecuencia lógica de una vida mejor estructurada. Capítulo 2. Empezar con ganas y terminar agotado. La mayoría de las personas comienza sus días con buenas intenciones. Se despiertan pensando que hoy sí avanzarán, que hoy harán lo importante, que hoy aprovecharán mejor el tiempo. Esa intención es real, no es fingida. El problema es que la intención, cuando no está acompañada de dirección, se diluye rápidamente. Es como encender un motor sin volante. Hay fuerza, hay movimiento, pero no hay rumbo. Y cuando no hay rumbo, cualquier esfuerzo termina dispersándose. La intención sin dirección es uno de los errores más comunes y menos reconocidos. Se confunde querer con saber qué hacer. Se cree que las ganas bastan. Pero las ganas, sin un orden previo, solo aceleran el desgaste. La persona empieza el día con energía, responde mensajes, atiende pendientes, cumple pequeñas tareas. Todo parece productivo en apariencia. Sin embargo, al final del día, la sensación es siempre la misma, cansancio sin satisfacción. Mucho movimiento, poco avance.
Las rutinas llenas refuerzan esta ilusión. Agendas saturadas, listas interminables, días que no tienen un minuto libre. Desde fuera, parece disciplina. Desde dentro, se siente como una carrera constante. El problema no es hacer muchas cosas, es hacer muchas cosas que no construyen nada relevante. Actividades que mantienen ocupado, pero no acercan a ningún objetivo importante. Esa diferencia es crucial, y pocas personas se detienen a evaluarla. Una rutina puede estar llena y, aún así, estar vacía de progreso. Se puede trabajar todo el día y no avanzar en lo que realmente importa. Esto ocurre cuando no hay una jerarquía clara de prioridades. Todo se trata con la misma urgencia. Lo pequeño tiene el mismo peso que lo grande. Lo trivial desplaza a lo esencial. Y así, día tras día, lo verdaderamente importante queda relegado a un futuro indefinido. El cansancio que surge de este tipo de vida no es solo físico. Es mental y emocional. Es el cansancio de sentir que el esfuerzo no vale lo que cuesta. De terminar el día con la sensación de que algo faltó, de que se volvió a postergar lo que debía hacerse. Ese cansancio mina la motivación. Poco a poco, las ganas con las que se empieza cada mañana se vuelven más débiles. No porque la persona sea perezosa, sino porque su sistema la está agotando. Cuando no hay dirección, el día se organiza solo. Y cuando el día se organiza solo, lo hace según estímulos externos, notificaciones, urgencias ajenas, problemas inesperados. La persona deja de conducir su tiempo y pasa a ser conducida por él. Vive reaccionando. Y reaccionar cansa más que decidir, porque obliga a cambiar de foco constantemente. Cada cambio de foco tiene un costo invisible que se acumula. Por eso muchas personas terminan cansadas pero estancadas. El cansancio no viene de avanzar demasiado, sino de avanzar mal. De gastar energía en demasiadas cosas a la vez. De no cerrar ciclos. De dejar tareas a medias. El cerebro queda atrapado en una lista mental infinita de pendientes. Incluso cuando el cuerpo descansa, la mente sigue trabajando. No hay descanso real porque no hay cierre. Este patrón se refuerza con el tiempo. Cuanto más cansada está una persona, peor decide. Cuanto peor decide, más desorden crea. Y cuanto más desorden hay, más cansancio se acumula. Es un ciclo silencioso, pero muy poderoso. Romperlo no depende de hacer más esfuerzo, sino de cambiar la forma en que se organiza la acción. Muchas personas intentan salir de este ciclo añadiendo más disciplina sin cambiar la estructura. Se obligan a levantarse más temprano, a trabajar más horas, a exigirse más. Al principio, parece funcionar. Pero pronto el agotamiento vuelve, más fuerte. La razón es simple, están presionando un sistema defectuoso. Sin dirección, la disciplina se convierte en castigo. Con dirección, se convierte en soporte. La clave está en entender que no todo esfuerzo suma. Hay esfuerzos que restan. Restan energía, claridad y confianza. Hacer por hacer no construye. Estar ocupado no es sinónimo de avanzar. Y mientras esa confusión persista, el cansancio seguirá siendo la norma. Romper el ciclo empieza por reconocerlo. Por admitir que algo no está funcionando, aunque desde fuera parezca que sí. Por aceptar que el problema no es la falta de ganas, sino la falta de enfoque. Esa aceptación no es debilidad, es lucidez. Permite dejar de culparse y empezar a ajustar el sistema. Cuando la dirección aparece, el esfuerzo cambia de calidad. Se vuelve más ligero, incluso cuando es intenso. Porque tiene sentido. Cada acción encaja en un conjunto. Cada día aporta algo. No se trata de eliminar el cansancio por completo, sino de que el cansancio tenga un propósito. Hay una gran diferencia entre estar cansado por construir algo y estar cansado por girar en círculos. La dirección también permite simplificar. No todo debe hacerse hoy. No todo merece atención. No todo requiere respuesta inmediata. Cuando estas decisiones se toman de antemano, el día deja de ser una improvisación constante. La mente se libera. La energía se concentra. Y el avance, aunque sea lento, se vuelve constante. El ciclo que debe romperse no es el del trabajo duro, sino el de la confusión. No es el de la actividad, sino el de la reactividad. Mientras la vida se viva como una sucesión de respuestas a estímulos externos, el agotamiento será inevitable. Cuando se empieza a vivir desde decisiones claras, el control regresa. Romper este ciclo no significa hacer menos siempre. Significa hacer mejor. Significa aceptar que decir no es una forma de proteger lo que importa. Que dejar cosas sin hacer también es una decisión válida cuando esas cosas no aportan valor real.
que el tiempo y la energía son recursos finitos y deben usarse con intención. Cuando una persona deja de empezar sus días solo con ganas y empieza a comenzarlos con dirección, algo cambia profundamente. El día deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. El cansancio deja de ser frustración y se transforma en señal de avance. Y el estancamiento, que antes parecía inevitable, empieza a ceder. No es un cambio inmediato ni mágico. Es progresivo. Pero es real. Y una vez que se experimenta, resulta difícil volver atrás. Porque nada agota más que esforzarse sin avanzar. Y nada fortalece más que ver que cada día, aunque imperfecto, suma en la dirección correcta. Capítulo 3. Orden, la decisión que lo cambia todo. El orden no aparece por accidente. No es un rasgo de personalidad ni una cualidad reservada para unos pocos. El orden es una decisión consciente. Y como toda decisión importante, marca un antes y un después. Hasta que esa decisión no se toma, la vida se vive en modo automático, reaccionando a lo que llega, apagando incendios, resolviendo lo inmediato. A partir de esa decisión, algo cambia internamente. La persona deja de preguntarse qué hacer en cada momento y empieza a construir una estructura que la sostiene. Elegir el orden no significa tener todo claro de inmediato. Significa decidir que el caos ya no es una opción. Significa asumir que improvisar constantemente tiene un costo demasiado alto. Muchas personas permanecen en el desorden no porque no sepan organizarse, sino porque nunca lo han elegido como prioridad. Han elegido sobrevivir al día, no diseñarlo. Han elegido responder, no dirigir. El orden empieza cuando se acepta que no todo puede hacerse al mismo tiempo y que intentar hacerlo todo es una forma segura de no hacer nada bien. Esta aceptación suele ser incómoda porque obliga a renunciar. Renunciar a la idea de que se puede con todo, a la fantasía de que más esfuerzo siempre resuelve los problemas. El orden exige humildad, reconocer límites, aceptar que el tiempo y la energía son finitos. Pasar del impulso al control es uno de los cambios más profundos que una persona puede experimentar. El impulso empuja a actuar según el momento, el estado de ánimo, la presión externa. El control, en cambio, nace de decisiones tomadas con antelación. Cuando hay orden, muchas decisiones ya están resueltas antes de que el día comience. Eso reduce la fricción interna. La persona no negocia consigo misma cada paso. Simplemente ejecuta. Vivir desde el impulso genera una montaña rusa emocional. Hay días de entusiasmo y días de abandono. Días productivos seguidos de días de culpa. El orden aplana esa montaña rusa. No elimina las emociones, pero evita que gobiernen las acciones. Cuando hay una estructura clara, incluso en días sin ganas se avanza. Y eso cambia por completo la relación con la disciplina. La disciplina suele verse como algo duro, casi punitivo. Pero esa percepción nace cuando se intenta disciplinar una vida desordenada. Sin orden, la disciplina se siente como una lucha constante contra uno mismo. Con orden, la disciplina se vuelve natural. No porque desaparezca el esfuerzo, sino porque el camino está claro. Es mucho más fácil seguir una ruta trazada que abrir camino en la selva cada día. El orden fortalece la disciplina porque reduce la cantidad de decisiones innecesarias. Cada decisión que no se toma ahorra energía. Esa energía queda disponible para lo que realmente importa. Por eso las personas ordenadas parecen tener más fuerza de voluntad. En realidad, la gastan menos en trivialidades. Protegen su atención como un recurso valioso. La claridad siempre debe preceder a la acción. Actuar sin claridad es una de las formas más comunes de desperdiciar esfuerzo. La acción, cuando no está alineada con un objetivo claro, genera movimiento pero no progreso. El orden obliga a detenerse antes de actuar. A pensar. A definir. Ese pequeño retraso inicial evita grandes pérdidas después. Muchas personas temen esa pausa porque la confunden con procrastinación. Pero no son lo mismo. Procrastinar es evitar decidir. Ordenar es decidir con intención. Es elegir qué se hará y qué no. Es establecer límites. Y los límites, lejos de restringir, liberan. Liberan tiempo, energía y foco. Cuando la claridad aparece, las prioridades se vuelven evidentes. Ya no todo compite por atención. Hay cosas que simplemente dejan de importar. No porque sean malas, sino porque no aportan al rumbo elegido. Esta selección consciente genera una sensación de alivio. La mente se tranquiliza al saber que no tiene que perseguirlo todo. El orden también cambia la forma en que se percibe el tiempo. El día deja de sentirse corto porque cada bloque tiene un propósito.
Incluso los descansos se disfrutan más cuando están definidos. El caos mezcla todo y genera culpa. El orden separa y permite presencia. Estar donde se está, haciendo lo que se decidió hacer. Elegir el orden implica asumir responsabilidad. Ya no se puede culpar al contexto, a la falta de tiempo o a las circunstancias por la falta de avance. Esa responsabilidad puede asustar, pero también empodera. Porque devuelve el control. Cuando una persona acepta que su nivel de orden determina su nivel de resultados, deja de sentirse víctima de la vida y empieza a sentirse autora. Este cambio no es inmediato ni perfecto. Al principio, el orden puede sentirse artificial, como si se estuviera forzando algo que no fluye. Pero con el tiempo, se vuelve parte de la identidad. La persona empieza a verse a sí misma como alguien estructurado, confiable, constante. Y esa identidad refuerza el comportamiento. Se crea un círculo virtuoso. El orden no elimina los imprevistos. La vida sigue siendo incierta, pero cambia la forma de responder a ellos. En lugar de desarmar todo el sistema, los imprevistos se integran. Hay margen. Hay flexibilidad dentro de la estructura. El caos, en cambio, no tiene margen. Cualquier imprevisto lo desborda. Una vida ordenada no es una vida rígida. Es una vida con prioridades claras. Es saber que no se negocia y que sí. Es tener un norte incluso cuando el camino se vuelve confuso. Esa claridad reduce la ansiedad porque elimina la sensación de estar perdido. Cuando el orden se convierte en una decisión firme, la disciplina deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. No se trata de obligarse a hacer lo correcto, sino de haber decidido previamente qué es lo correcto. La acción entonces fluye con menos resistencia. La claridad antes de la acción también protege de errores costosos. Muchas malas decisiones no se toman por mala intención, sino por apuro. Por actuar sin pensar. El orden introduce una pausa consciente que permite evaluar. Esa pausa, aunque breve, marca una gran diferencia. Con el tiempo, el orden se refleja en los resultados. No de forma espectacular ni inmediata, sino constante. Pequeños avances diarios que se acumulan. Proyectos que se completan. Compromisos que se cumplen. Confianza que se fortalece. Todo eso nace de una decisión aparentemente simple: poner orden. Esa decisión redefine la relación con el esfuerzo. El trabajo deja de ser una carga caótica y se convierte en un proceso con sentido. El cansancio sigue existiendo, pero ya no es frustrante. Es el cansancio de construir, no de sobrevivir. Elegir el orden es elegir una vida menos ruidosa y más efectiva. Es aceptar que no todo se puede hacer hoy, pero que lo que se haga estará alineado con algo más grande. Es dejar de correr detrás del tiempo y empezar a caminar con dirección. Cuando una persona toma esta decisión de forma consciente, algo se acomoda internamente. No porque todo esté resuelto, sino porque hay una base. Y con una base firme, cualquier construcción es posible. El orden no es el destino, es el punto de partida que lo cambia todo. Capítulo 4. Mente desordenada vs mente organizada. La diferencia entre una mente desordenada y una mente organizada no es la cantidad de pensamientos, sino la forma en que se gestionan. La mente desordenada vive en reacción constante. Responde a estímulos externos sin filtro, sin jerarquía, sin pausa. Todo parece exigir atención inmediata. Cada mensaje interrumpe, cada problema se siente urgente, cada pensamiento reclama acción. La persona no decide, reacciona. Y reaccionar todo el tiempo es una de las formas más rápidas de perder el control de la propia vida. La reacción constante crea una ilusión de productividad. Hay movimiento, hay actividad, hay respuestas rápidas. Pero ese movimiento no es estratégico. No está alineado con objetivos claros. Es simplemente respuesta a lo que aparece primero. La mente se acostumbra a este estado y lo normaliza. Vivir así se siente intenso, incluso importante. Pero con el tiempo, esa intensidad se convierte en agotamiento. La decisión estratégica, en cambio, nace de una mente organizada. No se trata de pensar menos, sino de pensar mejor. Una mente organizada no responde a todo. Evalúa, prioriza, decide. Entiende que no todo merece atención y que decir no es tan importante como decir sí. Esta mente no se mueve por impulso, sino por criterio. Y ese criterio se construye con claridad previa. El estrés de vivir apagando incendios es un estrés particular. No es el estrés del esfuerzo consciente, sino el estrés de la urgencia permanente. Todo parece crítico. Todo parece inaplazable.
La persona vive con una sensación constante de presión, como si siempre estuviera llegando tarde a algo. Incluso en momentos de descanso, la mente sigue alerta, esperando el próximo problema. No hay desconexión real porque no hay control. Este tipo de estrés no siempre se nota de inmediato. Al principio se confunde con dinamismo, pero con el tiempo se manifiesta en cansancio crónico, irritabilidad, dificultad para concentrarse y una sensación persistente de insatisfacción. No importa cuánto se haga, nunca parece suficiente. Porque el problema no es la cantidad de tareas, sino la falta de orden mental. Una mente clara funciona de manera distinta. No intenta abarcarlo todo. Se apoya en decisiones previas. Sabe que es importante y que no. No necesita evaluar cada estímulo desde cero. Tiene criterios definidos. Esa claridad reduce la carga cognitiva. La mente deja de estar saturada porque no todo entra. Hay filtros. Estos filtros no aparecen solos. Se construyen con intención. Se forman cuando una persona define que quiere construir, que está dispuesto a sacrificar y que no. Sin esas definiciones, la mente queda expuesta a cualquier demanda externa. Con ellas, la mente gana estabilidad. La claridad también cambia la relación con los problemas. En una mente desordenada, los problemas se viven como amenazas. Interrumpen, frustran, generan ansiedad. En una mente organizada, los problemas se integran al sistema. Se evalúan según su impacto real. Algunos se resuelven de inmediato, otros se programan, y muchos simplemente se descartan. No todo problema merece solución inmediata. Elegir qué ignorar es una habilidad fundamental para avanzar. Sin esa elección, el progreso se vuelve imposible. El mundo moderno produce estímulos de forma constante. Información, opiniones, oportunidades, distracciones. Intentar atender todo es una forma segura de no profundizar en nada. La mente organizada entiende que ignorar no es irresponsabilidad, es estrategia. Ignorar lo irrelevante libera espacio mental. Ese espacio se traduce en foco. Y el foco es el recurso más escaso y valioso en cualquier proceso de crecimiento. Sin foco, incluso las mejores ideas se diluyen. Con foco, acciones simples generan resultados significativos. La mente desordenada suele confundir urgencia con importancia. Lo que grita más fuerte parece más relevante. La mente organizada distingue. Sabe que lo importante muchas veces no es urgente y que, si no se protege, siempre será desplazado. Esa protección requiere límites claros. Poner límites mentales implica aceptar que no se puede responder a todo ni estar disponible para todos todo el tiempo. Implica tolerar la incomodidad de no reaccionar de inmediato. Al principio, esto puede generar ansiedad. Pero con el tiempo, produce una sensación profunda de control. Una mente clara también mejora la calidad de las decisiones. No decide desde el cansancio extremo ni desde la presión constante. Decide desde un estado más estable. Eso reduce errores y arrepentimientos. Muchas malas decisiones no se toman por falta de valores, sino por saturación mental. El orden reduce esa saturación. El paso de la reacción a la estrategia no es instantáneo. Requiere práctica. Requiere detenerse, observar los propios patrones, cuestionar automatismos. Requiere aceptar que no todo lo que llega merece una respuesta inmediata. Esta aceptación es liberadora. Cuando la mente deja de reaccionar, el tiempo parece expandirse. No porque haya más horas, sino porque hay menos interrupciones internas. La atención se sostiene por más tiempo. El trabajo profundo se vuelve posible. Y con él, resultados de mayor calidad. El orden mental también impacta en la forma de relacionarse con los demás. Una mente clara comunica mejor. Escucha con más atención. Responde con intención. No vive a la defensiva. No se siente constantemente atacada por demandas externas. Esto mejora relaciones y reduce conflictos innecesarios. Vivir apagando incendios crea una identidad reactiva. La persona se ve a sí misma como alguien siempre ocupado, siempre resolviendo problemas. Esa identidad puede dar una sensación de importancia, pero también atrapa. Impide construir a largo plazo. La mente organizada, en cambio, se ve como alguien que construye sistemas, no solo soluciones momentáneas. Elegir qué ignorar no significa desentenderse de responsabilidades. Significa priorizar. Significa entender que cada sí implica muchos no. Y que esos no protegen lo que realmente importa. Sin esta elección consciente, la vida se llena de compromisos que no aportan valor. La claridad mental no elimina el estrés por completo,
pero lo transforma. El estrés deja de ser caótico y se vuelve funcional. Hay presión, pero con sentido. Hay desafíos, pero no saturación. La mente se siente exigida, no desbordada. Con el tiempo, una mente organizada desarrolla confianza interna. La persona confía en su capacidad de decidir, de manejar imprevistos, de sostener el rumbo. Esa confianza reduce la ansiedad porque elimina la sensación de estar a merced de las circunstancias. La mente desordenada vive en el corto plazo. Busca alivio inmediato. La mente organizada piensa en consecuencias. Evalúa impacto. Esa diferencia cambia por completo la trayectoria de una vida. Pequeñas decisiones estratégicas, repetidas en el tiempo, generan grandes cambios. Organizar la mente no es controlar cada pensamiento, sino crear un entorno interno donde los pensamientos correctos tengan espacio. Es reducir ruido para amplificar lo esencial. Es pasar de la supervivencia mental a la construcción consciente. Cuando una persona aprende a decidir estratégicamente en lugar de reaccionar, algo se acomoda. El estrés disminuye. El foco aumenta. El progreso se vuelve visible. No porque la vida sea más simple, sino porque la mente dejó de complicarla. Elegir qué ignorar es, en última instancia, elegir quién se quiere ser. Cada estímulo atendido construye una identidad. Cada estímulo ignorado protege un rumbo. Y ese rumbo, sostenido en el tiempo, es lo que separa a quienes viven agotados de quienes avanzan con claridad y control. Capítulo 5. Prioridades claras, el arte de decidir bien. Tomar buenas decisiones no depende de tener más opciones, sino de tener prioridades claras. Sin prioridades, cada estímulo parece igual de relevante. Cada tarea exige atención inmediata. Cada problema reclama energía. Y cuando todo compite al mismo nivel, la mente entra en conflicto. El resultado no es libertad, es parálisis. Decidir bien empieza por aceptar que no todo puede ocupar el mismo lugar en tu vida. La confusión entre lo urgente y lo importante es uno de los errores más costosos. Lo urgente presiona, hace ruido, exige respuesta inmediata. Lo importante, en cambio, suele ser silencioso. No grita. Espera. Construye a largo plazo. El problema es que lo urgente siempre gana cuando no hay una decisión previa. No porque sea más valioso, sino porque es más insistente. Y así, día tras día, lo importante se posterga sin que nadie lo note. Postergar lo esencial no suele ser un acto consciente. Rara vez alguien decide voluntariamente alejarse de lo que más le importa. Lo que ocurre es más sutil. El día se llena de pequeñas demandas, de tareas aparentemente inofensivas, de compromisos que parecen necesarios. Al final, no queda energía ni tiempo para lo verdaderamente significativo. No porque falte voluntad, sino porque se permitió que lo secundario ocupara el espacio principal. Hay una razón profunda por la que lo esencial se posterga, suele ser incómodo. Requiere enfoque, constancia y muchas veces, enfrentar incertidumbre. Lo urgente, en cambio, ofrece una recompensa inmediata, la sensación de haber respondido, de haber cumplido, de haber apagado un incendio. Esa sensación alivia momentáneamente, pero no construye nada duradero. El cerebro, agotado, tiende a elegir ese alivio rápido. Definir prioridades implica aceptar esta dinámica y decidir ir en contra de ella. No por sacrificio, sino por inteligencia. Significa reconocer que no todo lo que demanda atención merece tu energía. Significa entender que decir sí a lo urgente, muchas veces, es decir no a lo importante. Y que ese no silencioso tiene consecuencias acumulativas. Uno de los mayores obstáculos para definir prioridades es la culpa. Culpa por no responder de inmediato. Culpa por no estar disponible. Culpa por dedicar tiempo a lo propio. Esa culpa no surge porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo un patrón. Un patrón donde tu tiempo estaba siempre abierto, siempre fragmentado, siempre a disposición de otros. Cambiar eso incomoda, tanto a uno mismo como al entorno. Definir prioridades sin culpa requiere un cambio interno. Requiere aceptar que tu tiempo y tu energía son recursos limitados y valiosos. Que protegerlos no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando no defines prioridades, otros lo hacen por ti. Y rara vez lo harán pensando en lo que es mejor para tu vida a largo plazo. Las prioridades claras no eliminan las obligaciones, pero les dan contexto. Permiten decidir cuándo algo debe hacerse y cuándo puede esperar. Permiten responder con criterio, no con impulso. Esta claridad reduce la ansiedad porque elimina la sensación de estar siempre fallando en algo. Cuando sabes que es prioritario,
sabes también que no lo es. Y eso alivia. Hacer espacio para lo que importa no significa tener más tiempo, sino usarlo de otra manera. Significa quitarle espacio a lo superfluo. Esto implica renuncias. Renunciar a ciertas actividades, a ciertas distracciones, a ciertas demandas. No todas las renuncias son pérdidas. Muchas son inversiones. Cada espacio liberado permite profundizar en algo que sí construye. El error común es intentar agregar lo importante sin quitar nada. Se busca hacer más, no elegir mejor. Ese enfoque solo aumenta la carga. Las prioridades no se suman, se ordenan. Y ordenar implica desplazar. Algo tiene que bajar de lugar para que lo esencial suba. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se simplifican. No es necesario analizar cada situación desde cero. Hay un criterio base. Ese criterio actúa como filtro. Todo lo que no encaja se descarta o se reprograma. Esta simplicidad no empobrece la vida, la enfoca. Las personas que avanzan de forma consistente no tienen menos responsabilidades, tienen prioridades más firmes. No viven corriendo detrás de todo. Eligen. Y esa elección, sostenida en el tiempo, genera resultados visibles. No porque hagan cosas extraordinarias, sino porque hacen las correctas con regularidad. Postergar lo esencial tiene un costo silencioso. No se siente de inmediato, pero se acumula. Metas que no avanzan. Proyectos que nunca despegan. Relaciones que se enfrían. Salud que se descuida. Todo eso no ocurre de golpe. Ocurre por pequeñas postergaciones repetidas. El orden de prioridades es el antídoto contra ese desgaste lento. Definir prioridades también implica revisar creencias. Muchas personas creen que estar siempre ocupadas es una señal de valor. Que decir sí a todo es ser responsable. Que descansar o enfocarse en uno mismo es un lujo. Estas creencias sostienen el desorden. Cuestionarlas abre espacio para una vida más intencional. Hacer espacio para lo que importa requiere valentía. Valentía para incomodar. Valentía para decepcionar expectativas ajenas. Valentía para sostener decisiones incluso cuando no son populares. Pero esa valentía se recompensa con coherencia interna. La sensación de vivir alineado con lo que realmente importa no tiene sustituto. Las prioridades claras también mejoran la calidad del esfuerzo. Cuando sabes por qué haces algo, el esfuerzo pesa menos. Tiene sentido. Incluso en momentos difíciles, hay una referencia interna que sostiene. El cansancio se vuelve tolerable porque hay dirección. Sin prioridades, el cansancio solo genera frustración. Elegir bien no significa elegir perfecto. Significa elegir conscientemente. Ajustar cuando sea necesario. Aprender de los errores. Las prioridades pueden cambiar con el tiempo, pero siempre deben existir. La ausencia de prioridades no es flexibilidad, es desorden. Cuando una persona aprende a diferenciar lo urgente de lo importante, recupera poder. Deja de vivir a merced de la presión externa. Empieza a construir desde adentro. Esa construcción es lenta, pero sólida. No depende de impulsos ni de motivación momentánea. Depende de decisiones claras repetidas cada día. Hacer espacio para lo que importa no transforma la vida de un día para otro, pero transforma la dirección. Y cambiar la dirección, incluso ligeramente, cambia el destino. Cada día en que lo importante recibe atención es un día que suma. Cada día en que se protege una prioridad es una inversión en el futuro. El arte de decidir bien no es complejo, pero sí exigente. Exige honestidad. Exige renuncia. Exige constancia. Pero ofrece algo a cambio que vale más que cualquier comodidad momentánea. Una vida donde el tiempo, la energía y las decisiones trabajan a favor de lo que realmente importa, y no en su contra. Capítulo 6. El tiempo bajo control. Decir que no hay tiempo es una de las frases más repetidas y menos cuestionadas. Se pronuncia con naturalidad, como si fuera una verdad absoluta. Sin embargo, el tiempo no desaparece ni se reduce. Las horas son las mismas para todos. Lo que cambia no es la cantidad de tiempo disponible, sino el nivel de orden con el que se usa. Cuando falta orden, el tiempo se fragmenta, se diluye y se pierde sin dejar rastro. No porque alguien quiera desperdiciarlo, sino porque nunca se decidió cómo protegerlo. La sensación percibida de no tener tiempo surge cuando el día se vive sin estructura. Cuando las horas no tienen un propósito claro, se llenan solas. Y lo hacen con lo más inmediato, lo más ruidoso, lo más fácil. El tiempo no se va en grandes pérdidas evidentes, se va en pequeñas fugas constantes. Minutos que se acumulan.
Interrupciones que rompen el foco. Decisiones improvisadas que alargan tareas simples. Al final del día, el cansancio es real, pero el avance es mínimo. El orden es lo que convierte el tiempo en un recurso utilizable. Sin orden, el tiempo solo pasa. Con orden, el tiempo se transforma en progreso. No se trata de exprimir cada minuto ni de vivir con el reloj en la mano. Se trata de decidir de antemano que merece ocupar las mejores horas del día. Sin esa decisión, las mejores horas se desperdician en lo trivial y lo importante queda relegado a momentos de baja energía. Recuperar horas perdidas no implica retroceder en el tiempo, sino eliminar fugas. La mayoría de las personas pierde más tiempo por desorganización que por falta de disciplina. Hacer algo sin saber exactamente cómo hacerlo, empezar tareas sin terminar, buscar información dispersa, responder interrupciones constantes. Todo eso consume tiempo sin construir nada. Cuando estas fugas se cierran, el tiempo parece multiplicarse. Una de las mayores pérdidas de tiempo ocurre cuando no se agrupan tareas similares. Saltar de una cosa a otra exige reiniciar la atención una y otra vez. Ese reinicio tiene un costo mental alto. La mente necesita tiempo para volver a concentrarse. Cuando esto ocurre repetidamente, el día se vuelve pesado y poco productivo. El orden reduce estos cambios innecesarios y permite bloques de enfoque más profundos. Diseñar los días con intención es una de las prácticas más transformadoras que existen. No significa planificar cada minuto, sino definir qué tipo de día se quiere tener. ¿Qué es lo más importante que debe avanzar? ¿Qué tareas pueden esperar? ¿Qué espacios se reservan para descanso? Cuando el día tiene una estructura básica, la improvisación disminuye y el estrés baja. Un día diseñado con intención no es rígido. Es flexible dentro de límites claros. Permite adaptarse sin perder el rumbo. Cuando surge un imprevisto, se evalúa su impacto real. No todo imprevisto merece alterar todo el día. Esta evaluación solo es posible cuando hay un plan previo. Sin plan, cualquier cosa parece urgente. El control del tiempo no consiste en hacer más cosas, sino en hacerlas correctas en el momento adecuado. Muchas personas intentan recuperar tiempo acelerando. Trabajan más rápido, duermen menos, se exigen más. Ese enfoque solo genera desgaste. El verdadero control viene de la selección. Elegir menos tareas, pero más relevantes. Elegir momentos de alta energía para lo importante y dejar lo mecánico para después. El tiempo es un recurso no renovable. Cada hora que pasa no vuelve. Esta verdad es obvia, pero rara vez se integra en la toma de decisiones diaria. Se actúa como si el tiempo fuera infinito. Como si siempre hubiera un mañana para hacer lo importante. Esa ilusión sostiene la postergación. El orden rompe esa ilusión al hacer visible el costo de cada decisión. Cuando una persona empieza a tratar su tiempo como algo valioso, cambia su comportamiento. Empieza a llegar a tiempo. Empieza a cerrar ciclos. Empieza a proteger espacios de enfoque. No por obsesión, sino por respeto. Respeto por su propia vida. Porque el tiempo no es solo una medida, es la materia prima de todo lo que se construye. El desorden hace que el tiempo se sienta enemigo. Siempre falta, siempre corre, siempre presiona. El orden lo convierte en aliado. No elimina la presión, pero la vuelve manejable. Cuando sabes qué hacer con tu tiempo, el reloj deja de ser una amenaza constante. Muchas horas se pierden no en distracciones evidentes, sino en indecisión. Pensar qué hacer, por dónde empezar, qué priorizar. Esa indecisión consume tiempo y energía. El orden reduce estas dudas porque muchas decisiones ya están tomadas. Eso libera recursos mentales para ejecutar mejor. Diseñar días con intención también implica aceptar que no todos los días son iguales. Hay días para avanzar fuerte y días para sostener. Hay días de alta energía y días de mantenimiento. El error es exigir el mismo rendimiento siempre. El orden permite ajustar expectativas sin perder consistencia. Recuperar el control del tiempo mejora la calidad de vida. No solo se avanza más, se vive mejor. Hay espacio para el descanso sin culpa. Hay foco sin interrupciones constantes. Hay sensación de avance real. El tiempo deja de sentirse como algo que se escapa y se convierte en algo que se utiliza con criterio. El tiempo mal gestionado genera ansiedad porque siempre hay algo pendiente. El tiempo ordenado genera calma porque hay claridad. No todo se hará hoy, pero se sabe cuándo se hará. Esa certeza reduce la presión interna. Tratar el tiempo como recurso no renovable no significa vivir con miedo a perderlo, sino vivir con conciencia de usarlo bien. Cada decisión cotidiana es una forma de invertir tiempo.
Algunas inversiones rinden frutos, otras no. El orden ayuda a invertir mejor. Cuando una persona recupera horas perdidas eliminando fugas, no necesariamente las llena de más trabajo. Muchas veces las usa para pensar, para descansar, para vivir con más presencia. Eso también es productividad, aunque no siempre se mida. El control del tiempo no se impone desde fuera. Se construye desde dentro, a partir de decisiones claras. No depende de herramientas sofisticadas, sino de criterios firmes. De saber qué importa y qué no. Con el tiempo bajo control, la vida deja de sentirse acelerada sin sentido. Hay ritmo. Hay pausas. Hay dirección. Y esa combinación es la base de cualquier progreso sostenible. Porque cuando el tiempo se usa con intención, cada día, incluso uno imperfecto, suma. Capítulo 7. Disciplina sin motivación. La motivación ha sido idealizada como el motor principal del éxito, cuando en realidad es uno de los factores más inestables que existen. Aparece y desaparece sin avisar. Depende del estado de ánimo, de las circunstancias, de los resultados inmediatos. Confiar en ella para sostener el progreso es construir sobre arena. El problema no es sentir falta de motivación, sino haber creído que era necesaria para avanzar. La mayoría de las personas espera sentirse con ganas para actuar. Espera el momento perfecto, el impulso correcto, la emoción adecuada. Ese momento rara vez llega de forma consistente. Mientras tanto, las acciones importantes se postergan. No por pereza, sino por una creencia equivocada, que primero debe venir la motivación y luego la acción. En la práctica, el orden correcto suele ser el inverso. La disciplina no nace del entusiasmo, nace de la estructura. Cuando hay orden, las decisiones se reducen. Cuando las decisiones se reducen, la fricción baja. Y cuando la fricción baja, actuar se vuelve más fácil, incluso sin ganas. La disciplina no es una fuerza heroica, es un hábito sostenido por sistemas simples. El mito de la motivación ha causado más abandono que cualquier otro factor. Personas capaces, inteligentes, con buenas intenciones, que se rinden no porque no puedan, sino porque no siempre se sienten motivadas. Nadie lo está. Esperar motivación constante es exigirle a la mente algo que no puede dar. La disciplina, en cambio, no depende de emociones, depende de compromisos claros. Los sistemas simples son la base de la disciplina real. No se trata de planes complejos ni rutinas imposibles. Se trata de estructuras tan claras que no dejan espacio para la duda. Horarios definidos. Tareas específicas. Reglas personales simples. Cuando el sistema está bien diseñado, no hace falta negociar cada día con uno mismo. Un sistema simple elimina la pregunta ¿lo hago o no? Esa pregunta es la que desgasta. Cada vez que se formula, se pierde energía. El sistema responde por adelantado. Hoy se hace esto, a esta hora, de esta forma. No importa cómo te sientas. La emoción deja de ser el factor decisivo. La disciplina como consecuencia del orden es una idea clave. Muchas personas intentan forzarse a ser disciplinadas sin haber ordenado su entorno, su agenda o sus prioridades. Eso genera fricción constante. El orden reduce la fricción. Cuando todo está en su lugar, cumplir se vuelve más natural. Cumplir incluso cuando no tienes ganas no es un acto de dureza, es un acto de coherencia. Es honrar una decisión tomada en un momento de claridad. Es respetar al yo que planificó, aunque el yo del presente esté cansado o desmotivado. Esa coherencia construye confianza interna. Cada vez que cumples sin ganas, fortaleces una identidad. Te conviertes en alguien que hace lo que dijo que haría. Esa identidad es mucho más poderosa que cualquier ráfaga de motivación. Con el tiempo, actuar deja de ser una lucha interna y se convierte en una expresión de quién eres. La disciplina no requiere intensidad, requiere constancia. No exige grandes esfuerzos heroicos, sino pequeños actos repetidos. Los sistemas simples están diseñados para sostener esa repetición. Si algo requiere demasiada fuerza de voluntad, está mal diseñado. El orden ajusta el diseño para que la voluntad no se agote. Uno de los errores más comunes es intentar cambiar todo de golpe. Grandes rutinas, horarios extremos, expectativas irreales. Eso suele funcionar unos días, mientras hay entusiasmo, y luego colapsa. La disciplina sostenible se construye con pasos pequeños, claros y repetibles. Cumplir incluso cuando no tienes ganas también implica aceptar que no todos los días se rinde igual. Disciplina no es perfección. Es continuidad. Es hacer lo mínimo necesario para no romper la cadena.
El error es pensar que si no se puede hacer todo, no vale la pena hacer nada. La motivación suele aparecer después de la acción, no antes. Cuando empiezas, aunque no tengas ganas, el movimiento genera impulso. Ver progreso, por pequeño que sea, alimenta la motivación. Pero ese proceso solo se activa si la acción ocurre primero. Los sistemas simples también protegen contra la procrastinación. Cuando sabes exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, hay menos espacio para excusas. La procrastinación prospera en la ambigüedad. El orden la reduce al mínimo. La disciplina sin motivación es liberadora. Quita presión emocional. Ya no necesitas sentirte bien para avanzar. Solo necesitas seguir el sistema. Eso reduce la dependencia del estado de ánimo y aumenta la estabilidad. Con el tiempo, cumplir sin ganas deja de sentirse pesado. Se normaliza. Se vuelve parte del día. Igual que lavarse los dientes o llegar a tiempo. No requiere motivación, solo hábito. Y los hábitos se sostienen mejor cuando están integrados en una estructura clara. La verdadera disciplina no es visible en los momentos fáciles, sino en los días grises. Días sin energía, sin resultados inmediatos, sin reconocimiento. Ahí es donde se define el progreso a largo plazo. Y esos días son la mayoría. Disciplina no es castigarse, es cuidarse a largo plazo. Es hacer hoy lo que mañana agradecerás haber hecho. Aunque hoy no apetezca. Esa perspectiva cambia la relación con el esfuerzo. Ya no es un sacrificio, es una inversión. El orden convierte la disciplina en algo practicable. Sin orden, la disciplina se siente como una lucha constante contra uno mismo. Con orden, se siente como seguir un camino ya trazado. Menos épico, pero mucho más efectivo. Cuando dejas de depender de la motivación, ganas estabilidad. No avanzas a saltos, avanzas de forma sostenida. Eso, con el tiempo, genera resultados que parecen extraordinarios desde fuera, pero que desde dentro se sienten inevitables. La disciplina sin motivación no te convierte en una persona rígida. Te convierte en alguien confiable. Para los demás y para ti mismo. Esa confianza es una de las bases más sólidas del éxito a largo plazo. Cumplir incluso cuando no tienes ganas es una forma de respeto propio. Es decirte, mi palabra importa, incluso cuando nadie mira. Ese mensaje, repetido día tras día, cambia la forma en que te percibes. Al final, la disciplina no es un rasgo con el que se nace. Es una consecuencia natural de decisiones claras, sistemas simples y orden sostenido. Cuando esas piezas encajan, la motivación deja de ser necesaria. El progreso continúa, con o sin ganas. Capítulo 8. Sistemas simples, resultados extraordinarios. La mayoría de las personas sobreestima el poder del esfuerzo puntual y subestima el impacto de los procesos diarios. Creen que avanzar depende de trabajar más, empujar más fuerte o exigirse hasta el límite. Esa lógica lleva al agotamiento, no a la constancia. Los resultados extraordinarios no nacen de días heroicos, nacen de sistemas simples que funcionan incluso cuando la energía es baja. Pensar en procesos es dejar de obsesionarse con el resultado inmediato y empezar a diseñar la forma en que se repite la acción. Un proceso es una secuencia clara que se ejecuta casi en automático. Cuando existe, el progreso deja de depender del ánimo. El foco ya no está en cuánto esfuerzo haces hoy, sino en qué tan bien diseñado está lo que repites cada día. El esfuerzo es caro. Consume energía mental, emocional y física. Los procesos bien diseñados, en cambio, ahorran energía. Hacen que lo importante ocurra con menos desgaste. Esa es una de las grandes diferencias entre quien avanza de forma sostenida y quien avanza a golpes de entusiasmo. Automatizar decisiones es uno de los pilares de los sistemas simples. Cada decisión no automatizada es una oportunidad para postergar. ¿Qué hacer primero? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Todas esas preguntas generan fricción. Un sistema responde esas preguntas antes de que aparezcan. Decide por adelantado para que, en el momento de actuar, no haya negociación interna. La mente humana se fatiga rápidamente al tomar decisiones repetitivas. Esa fatiga no se nota de inmediato, pero se acumula. Al final del día, cuando más se necesitaría claridad, la capacidad de decidir está agotada. Automatizar decisiones protege ese recurso limitado. Reducir fricción mental significa eliminar todo lo que hace que empezar sea difícil. Fricción es no saber por dónde comenzar, tener demasiadas opciones, depender del estado de ánimo. Un sistema simple reduce esas barreras. Deja una sola opción clara, hacer lo que toca, cuando toca.
La fricción mental también aparece en el entorno. Espacios desordenados, herramientas dispersas, información caótica. Todo eso consume atención sin que lo notes. Un sistema simple ordena no solo el tiempo, sino también el espacio y los estímulos. Menos ruido, más foco. Constancia sin desgaste es el verdadero objetivo. No se trata de hacer mucho durante poco tiempo, sino de hacer lo suficiente durante mucho tiempo. Los sistemas simples están diseñados para eso. No exigen picos de energía, exigen regularidad. Esa regularidad, acumulada, produce resultados que parecen desproporcionados al esfuerzo diario. Muchas personas abandonan no porque no vean resultados, sino porque el camino se vuelve demasiado pesado. Un buen sistema evita ese peso innecesario. Hace que cumplir sea más fácil que incumplir. Esa es una señal de un sistema bien diseñado. Pensar en procesos también cambia la relación con los errores. Cuando algo falla, no se juzga a la persona, se ajusta el sistema. ¿Dónde hubo fricción? ¿Qué parte del proceso no funcionó? Esa mentalidad permite mejorar sin castigarse. El progreso se vuelve más técnico y menos emocional. Los sistemas simples no buscan perfección, buscan sostenibilidad. Están pensados para días buenos y días malos. Funcionan incluso cuando no todo sale como se planeó. Esa resiliencia es clave para mantener la constancia a largo plazo. Automatizar decisiones no significa perder flexibilidad, significa liberar energía para lo que realmente importa. Cuando lo básico está automatizado, la mente queda libre para pensar, crear y resolver problemas reales. No se gasta energía en lo obvio. Reducir fricción mental también implica decir no. No a tareas innecesarias, no a compromisos que no aportan, no a distracciones constantes. Cada no consciente fortalece el sistema. Protege el tiempo y la atención. La constancia sin desgaste crea una sensación de avance estable. No hay altibajos extremos. No hay semanas de euforia seguidas de semanas de abandono. Hay un ritmo. Ese ritmo es más poderoso que cualquier sprint ocasional. Los resultados extraordinarios suelen ser el efecto acumulado de acciones ordinarias bien organizadas. Desde fuera parecen suerte, talento o genialidad. Desde dentro son procesos repetidos con paciencia. Esa diferencia de perspectiva engaña a muchos. Un sistema simple también facilita medir progreso. Cuando el proceso es claro, es fácil ver si se está cumpliendo o no. No hace falta analizar emociones, solo observar hechos. Eso aporta objetividad y reduce la autojustificación. Reducir fricción mental implica anticiparse a los obstáculos. Pensar que suele interrumpir, que suele desordenar, que suele distraer. Luego, ajustar el sistema para minimizar esos factores. No se trata de tener más fuerza de voluntad, sino de necesitar menos. Constancia sin desgaste permite que el progreso se integre a la vida, en lugar de competir con ella. No se siente como una carga adicional, sino como parte de la rutina diaria. Eso aumenta enormemente la probabilidad de mantenerlo en el tiempo. Pensar en procesos también ayuda a salir del pensamiento todo o nada. Si hoy no se puede hacer todo, se hace el proceso mínimo. El sistema no se rompe, solo se adapta. Esa flexibilidad evita el abandono. Automatizar decisiones crea identidad. Cuando haces lo mismo de forma consistente, te conviertes en alguien que actúa de cierta manera. Esa identidad refuerza el comportamiento. Ya no se trata de esfuerzo, se trata de coherencia con quien eres. Reducir fricción mental es una forma de respeto propio. Es reconocer que la mente tiene límites y diseñar alrededor de ellos. No exigirle más de lo necesario. Eso previene el agotamiento crónico. La constancia sin desgaste no genera grandes historias épicas, pero genera resultados sólidos. No hay dramatismo, hay avance. Y ese avance, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. Los sistemas simples no llaman la atención, pero cambian vidas. Son discretos, repetitivos, poco glamorosos. Precisamente por eso funcionan. No dependen de inspiración, dependen de estructura. Cuando el sistema está bien diseñado, el progreso se siente casi inevitable. No porque sea fácil, sino porque es claro. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Esa claridad reduce la resistencia interna. Los resultados extraordinarios no son un accidente. Son la consecuencia lógica de procesos bien pensados y sostenidos en el tiempo. Quien entiende esto deja de buscar atajos y empieza a construir bases. Al final, la diferencia no está en cuánto te esfuerzas hoy, sino en qué tan bien funciona lo que repites mañana.
Los sistemas simples convierten pequeñas acciones en grandes resultados. Sin desgaste, sin drama, con constancia real. Capítulo 9. El estándar mental de los millonarios. Antes de que exista éxito visible, existe orden interno. Esta es una de las diferencias más ignoradas y, al mismo tiempo, más determinantes entre quienes construyen riqueza sostenible y quienes solo la persiguen. El estándar mental de los millonarios no empieza con dinero, empieza con claridad. Claridad sobre qué importa, qué no importa y qué decisiones merecen atención. Sin ese orden interno, cualquier éxito externo es frágil. El orden interno se refleja en la forma de pensar, no solo en la agenda o el entorno. Es la capacidad de no reaccionar a todo, de no dejarse arrastrar por impulsos momentáneos. Muchas personas toman decisiones financieras desde la emoción, miedo, euforia, comparación, urgencia. Ese ruido interno genera decisiones incoherentes. El estándar mental elevado reduce ese ruido. Antes de ganar dinero de forma consistente, la mente aprende a sostener estabilidad. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar claro. La claridad permite evaluar opciones sin ansiedad excesiva. Permite decir no a oportunidades que no encajan, aunque prometan ganancias rápidas. Esa capacidad es invisible desde fuera, pero decisiva a largo plazo. El orden interno también implica autoconocimiento. Saber cuáles son las propias debilidades, impulsos y puntos ciegos. No para castigarse, sino para diseñar sistemas que los compensen. El millonario no confía en su fuerza de voluntad, confía en estructuras que reducen la tentación de decisiones impulsivas. La claridad en decisiones financieras no surge de saber más términos técnicos, sino de tener criterios claros. Criterios sobre riesgo, horizonte temporal, propósito del dinero. Cuando esos criterios están definidos, muchas decisiones se vuelven simples. Sin criterios, cada decisión se siente pesada y confusa. Pensar a largo plazo es uno de los pilares del estándar mental elevado. No significa ignorar el presente, significa no sacrificar el futuro por gratificación inmediata. La mayoría de las personas entiende esto en teoría, pero actúa en sentido contrario en la práctica. El estándar mental de los millonarios se sostiene en coherencia entre lo que se dice valorar y lo que se hace día a día. El largo plazo exige paciencia, pero también exige orden. Sin orden, la paciencia se transforma en espera pasiva. Con orden, la paciencia se convierte en construcción activa. Se hacen pequeñas acciones que no generan recompensa inmediata, pero que se acumulan con el tiempo. La simplicidad es una ventaja competitiva subestimada. Mientras muchos complican sus finanzas, sus negocios y sus decisiones, quienes operan con estándares mentales altos buscan simplificar. Menos movimientos, mejor pensados. Menos distracciones, más foco. La simplicidad reduce errores. Un sistema financiero simple es más fácil de sostener. Menos decisiones, menos estrés, menos margen para la improvisación emocional. Esa simplicidad no significa pobreza de pensamiento, significa claridad de prioridades. El estándar mental elevado también se nota en la relación con el tiempo. No se vive reaccionando a urgencias constantes. Se planifica con anticipación. Se deja espacio para pensar. Pensar no como lujo, sino como parte del trabajo. La claridad no aparece en medio del caos, aparece cuando hay espacio mental. Orden interno antes del éxito externo significa que la mente aprende a manejar presión antes de que la presión aumente. Muchas personas fracasan al crecer porque nunca desarrollaron ese estándar interno. El dinero amplifica lo que ya existe. Si hay desorden interno, el desorden externo se multiplica. La claridad en decisiones financieras también implica saber cuándo no hacer nada. No todas las oportunidades merecen acción. A veces, la mejor decisión es esperar. Esa capacidad de esperar sin ansiedad es una señal clara de madurez mental. Pensar a largo plazo requiere tolerar la incomodidad del corto plazo. Requiere aceptar que no todo resultado es inmediato. El estándar mental de los millonarios incluye esa tolerancia. No se desesperan por resultados rápidos, se enfocan en procesos sostenibles. La simplicidad como ventaja competitiva se extiende a todas las áreas. Agendas claras, prioridades definidas, reglas personales simples. Cuando la vida está saturada de opciones, la simplicidad se vuelve poder. Permite moverse con rapidez cuando otros se paralizan. El orden interno también se refleja en el lenguaje interno. Menos dramatismo, más objetividad. Menos excusas, más responsabilidad. No se trata de dureza, se trata de precisión.
Ver las cosas como son, no como se sienten en el momento. La claridad mental reduce el desgaste emocional. Menos decisiones impulsivas significan menos arrepentimientos. Menos arrepentimientos significan más confianza. Esa confianza se acumula con el tiempo y fortalece el criterio. El estándar mental elevado no se construye de un día para otro. Es el resultado de hábitos de pensamiento repetidos. Revisar decisiones, aprender de errores, ajustar criterios. Ese proceso constante es invisible, pero profundamente efectivo. Orden interno antes del éxito externo también implica gestionar expectativas. No sobreestimar resultados inmediatos ni subestimar el poder del tiempo. Esa gestión evita frustraciones innecesarias y mantiene la constancia. La claridad en decisiones financieras se fortalece cuando el dinero tiene un propósito definido. No como objetivo en sí mismo, sino como herramienta. Cuando el propósito es claro, las decisiones se alinean con él. Sin propósito, el dinero se dispersa. Pensar a largo plazo también cambia la forma de asumir riesgos. No se evitan por completo, pero se evalúan mejor. Se toman riesgos calculados, no impulsivos. Esa diferencia separa crecimiento de destrucción. La simplicidad reduce la dependencia de factores externos. Menos necesidad de validación, menos comparación constante. Esa independencia mental permite tomar decisiones coherentes incluso cuando el entorno presiona en otra dirección. El estándar mental de los millonarios no es arrogante ni espectacular. Es silencioso. Se nota en la calma al decidir, en la paciencia al ejecutar, en la coherencia al repetir acciones. No necesita demostrarse. Orden interno es saber qué ignorar. No todo merece atención. No toda información es útil. La capacidad de filtrar es una forma avanzada de inteligencia práctica. Sin filtro, la mente se satura y pierde claridad. La claridad en decisiones financieras también implica aceptar límites. No se puede aprovechar todo, no se puede estar en todo. Elegir implica renunciar. El estándar mental elevado acepta esa renuncia sin culpa. Pensar a largo plazo exige disciplina emocional. No dejarse llevar por picos de euforia ni caídas de miedo. Mantener un punto medio estable. Esa estabilidad permite ver oportunidades con mayor objetividad. La simplicidad como ventaja competitiva se refuerza con el tiempo. Sistemas simples son más resistentes al estrés. Cuando llegan problemas, no colapsan tan fácilmente. Eso da ventaja en momentos críticos. Al final, el estándar mental de los millonarios no es un secreto oculto, es una práctica constante. Ordenar la mente antes de ordenar los resultados. Claridad antes de crecimiento. Simplicidad antes de expansión. Quien entiende esto deja de perseguir el éxito y empieza a construirlo desde dentro. Capítulo 10. Construir hábitos que no se rompen. La mayoría de las personas cree que el problema para cambiar su vida es la falta de fuerza de voluntad. Se repiten que no son constantes, que no tienen disciplina suficiente, que algo en ellos está defectuoso. Esa creencia no solo es falsa, es dañina. La fuerza de voluntad falla porque no está diseñada para sostener cambios prolongados. Es limitada, se agota y depende demasiado del contexto emocional. La fuerza de voluntad funciona como una batería. Cada decisión, cada resistencia a la tentación, cada esfuerzo consciente la va drenando. Al final del día, cuando más se necesitaría consistencia, la batería está vacía. Construir hábitos sólidos sobre algo tan frágil es una estrategia destinada al fracaso. Los hábitos que no se rompen no nacen del esfuerzo constante, nacen del diseño inteligente. No se improvisan, se construyen. Se piensa en el entorno, en el momento del día, en la secuencia de acciones. Un hábito bien diseñado no exige heroicidad, exige repetición. Cuando un hábito depende de tener ganas, está condenado a romperse. Las ganas no son estables. Un hábito que se sostiene en estructura, en cambio, sobrevive incluso en días difíciles. Por eso, los hábitos duraderos no son los más intensos, sino los más simples. Diseñar hábitos implica eliminar decisiones innecesarias. Cuanto menos tengas que pensar, más fácil es cumplir. Si cada día decides cuándo, cómo y si vas a hacer algo, estás gastando energía antes de empezar. Un hábito diseñado elimina esa negociación diaria. Los hábitos improvisados suelen ser demasiado grandes. Cambios drásticos, expectativas irreales, rutinas complejas. Funcionan poco tiempo y luego colapsan. Los hábitos que no se rompen empiezan pequeños. Tan pequeños que parecen insignificantes. Pero su poder está en la repetición, no en el tamaño.
Pequeñas acciones diarias construyen identidades. No cambian la vida en una semana, pero cambian quién eres en unos meses. Esa transformación silenciosa es mucho más estable que cualquier cambio impulsivo. Un hábito pequeño es más fácil de retomar después de una interrupción. Y las interrupciones son inevitables. La diferencia entre quienes sostienen cambios y quienes no está en no fallar, sino en volver rápido al camino. Los hábitos pequeños facilitan ese regreso. Sostener el cambio en el tiempo requiere aceptar la imperfección. Muchos abandonan porque fallan un día y lo interpretan como un fracaso total. Esa mentalidad rompe más hábitos que cualquier falta de disciplina. Un hábito sólido no se rompe por un día malo, se rompe por abandonar después de él. Diseñar hábitos también implica vincularlos a algo existente. Aprovechar rutinas ya establecidas. Cuando un hábito se engancha a otro, se vuelve más resistente. No empieza desde cero, se apoya en una estructura previa. La fuerza de voluntad falla porque intenta luchar contra el entorno. Los hábitos bien diseñados usan el entorno a favor. Colocan señales visibles, reducen tentaciones, facilitan la acción correcta. No se trata de ser más fuerte, se trata de ser más estratégico. Pequeñas acciones diarias también reducen la resistencia mental. Empezar es más fácil cuando lo que sigue es manejable. Una vez iniciado el movimiento, muchas veces se continúa más allá de lo mínimo. Pero incluso si no, lo importante es no romper la cadena. Sostener el cambio en el tiempo requiere paciencia. No la paciencia pasiva de esperar resultados, sino la paciencia activa de repetir sin recompensa inmediata. Esa es una habilidad mental que se fortalece con la práctica. Los hábitos que no se rompen están alineados con la identidad. No se hacen para lograr algo puntual, se hacen porque reflejan quién quiere ser. Esa alineación reduce el conflicto interno. Ya no es una lucha entre deber y querer, es una expresión natural. La fuerza de voluntad falla especialmente en momentos de estrés. Por eso, los hábitos diseñados deben funcionar incluso en días complicados. Si un hábito solo se puede cumplir en condiciones ideales, no es sostenible. Pequeñas acciones diarias crean estabilidad emocional. Dan sensación de control. Aunque el resto del día sea caótico, cumplir con algo propio genera confianza. Esa confianza es acumulativa. Diseñar hábitos también implica definir claramente qué cuenta como cumplir. Ambigüedad genera frustración. Claridad genera continuidad. Saber exactamente cuándo un hábito está hecho evita la autoexigencia excesiva. Sostener el cambio en el tiempo requiere revisar y ajustar. Lo que funciona hoy puede necesitar ajustes mañana. No se trata de rigidez, se trata de adaptación consciente. Ajustar no es fallar, es mejorar el diseño. Los hábitos improvisados suelen depender de motivación inicial. Los hábitos diseñados dependen de repetición. Esa diferencia es clave. La motivación se acaba, la repetición se consolida. Pequeñas acciones diarias parecen lentas, pero son implacables. No generan emoción, generan resultados. Con el tiempo, su efecto se vuelve evidente, aunque al inicio pase desapercibido. La fuerza de voluntad falla porque intenta controlar impulsos de forma directa. Los hábitos bien diseñados evitan esos impulsos desde el inicio. Menos exposición, menos tentación, menos lucha. Sostener el cambio en el tiempo también implica elegir menos hábitos. Intentar cambiar demasiadas cosas a la vez dispersa la energía. Un hábito sólido vale más que 5 inestables. Los hábitos que no se rompen se integran en la vida, no compiten con ella. No se sienten como una carga adicional, sino como parte del día. Esa integración es lo que los hace duraderos. Pequeñas acciones diarias redefinen el estándar personal. Lo que antes parecía esfuerzo, luego se vuelve normal. Esa normalización es una señal clara de progreso interno. Diseñar hábitos es un acto de respeto propio. Es reconocer cómo funciona realmente la mente y trabajar con ella, no contra ella. Esa comprensión evita frustraciones innecesarias. Sostener el cambio en el tiempo requiere dejar de buscar transformaciones rápidas. El cambio real es acumulativo. No llama la atención al principio, pero se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. La fuerza de voluntad falla, pero el diseño inteligente permanece. Cuando los hábitos están bien diseñados, no dependen de estados de ánimo ni circunstancias perfectas. Se sostienen porque encajan. Al final, construir hábitos que no se rompen no es cuestión de carácter, es cuestión de estructura. Pequeñas acciones diarias, bien diseñadas, repetidas con paciencia, sostienen cambios profundos. Y esos cambios, mantenidos en el tiempo,
terminan redefiniendo toda la vida. Capítulo 11. Eliminar el ruido mental. El ruido mental es uno de los mayores ladrones de energía en la vida moderna. No se ve, no se toca, pero condiciona cada decisión, cada acción y cada sensación de cansancio. Muchas personas creen que están agotadas por trabajar demasiado, cuando en realidad están saturadas de estímulos, pensamientos inconclusos y demandas constantes de atención. El problema no es la falta de capacidad, es el exceso de ruido. El exceso de información es una de las principales fuentes de este ruido. Noticias constantes, mensajes, opiniones, contenido sin filtro. La mente no está diseñada para procesar tanto sin descanso. Cada fragmento de información exige atención, aunque sea por segundos. Esa atención fragmentada se acumula y genera fatiga mental. Consumir información sin criterio crea la ilusión de estar avanzando. Se siente actividad, se siente movimiento, pero no hay claridad. La mente se llena, pero no se ordena. Saber mucho no es lo mismo que pensar bien. El estándar mental alto no se basa en acumular datos, sino en seleccionar lo relevante. El ruido mental también proviene de pensamientos abiertos. Tareas pendientes no definidas, decisiones postergadas, compromisos ambiguos. Cada cosa inconclusa ocupa espacio mental. No grita, pero susurra constantemente. Ese susurro continuo desgasta más que un esfuerzo intenso y breve. Las distracciones constantes refuerzan ese desgaste. Saltar de una cosa a otra impide la profundidad. La mente nunca termina de entrar en foco, nunca termina de salir. Vive en un estado intermedio que consume mucha energía y produce pocos resultados. La atención es un recurso limitado. Cada interrupción la fragmenta. Recuperar el foco después de una distracción toma más tiempo del que se cree. Muchas personas pasan el día ocupadas, pero rara vez verdaderamente concentradas. Esa diferencia explica por qué el cansancio no se traduce en progreso. Eliminar el ruido mental no significa aislarse del mundo, significa elegir conscientemente qué entra en la mente y qué no. La selección es una forma de poder. Sin selección, la mente se convierte en un espacio público donde todo el mundo entra. Decir no sin culpa es una habilidad fundamental para reducir el ruido. Muchas personas dicen sí por miedo a decepcionar, a perder oportunidades, a quedar mal. Ese sí automático genera compromisos que no están alineados con prioridades reales. Cada compromiso innecesario es una fuga de energía. La culpa suele aparecer cuando no hay claridad interna. Cuando las prioridades están definidas, decir no se vuelve más fácil. No es un rechazo a la persona, es una protección del foco. Esa distinción es clave para sostener límites sin conflicto interno. Recuperar foco y energía implica aceptar que no todo merece atención. No toda información es útil. No toda conversación es necesaria. No toda oportunidad es conveniente. Filtrar no es ser indiferente, es ser estratégico. El ruido mental también se alimenta del multitasking. Hacer varias cosas a la vez da sensación de productividad, pero reduce la calidad y aumenta el cansancio. La mente funciona mejor cuando se enfoca en una cosa a la vez. Profundidad genera resultados, dispersión genera agotamiento. Eliminar el ruido implica crear espacios de silencio mental. Momentos sin estímulos, sin consumo, sin reacción. Esos espacios permiten que la mente procese, ordene y recupere claridad. Sin ellos, todo se vuelve urgente y confuso. El exceso de información también distorsiona la percepción del progreso ajeno. Compararse constantemente genera ansiedad innecesaria. La mente se llena de expectativas externas que no siempre coinciden con el propio camino. Reducir esa exposición protege la estabilidad emocional. Las distracciones constantes suelen esconder una incomodidad más profunda, evitar pensar. El ruido sirve como escape. Eliminarlo implica enfrentarse a preguntas importantes. Esa incomodidad inicial es parte del proceso de ordenar la mente. Decir no sin culpa también implica decirte no a ti mismo en algunos momentos. No a impulsos, no a distracciones fáciles, no a hábitos que roban foco. Ese no interno es una forma de autocontrol consciente, no de represión. Recuperar foco y energía transforma la forma de trabajar y de vivir. Las tareas se completan más rápido, con menos desgaste. El tiempo rinde más. La mente se siente más ligera. Esa ligereza no viene de hacer menos cosas, viene de hacer menos cosas innecesarias. Eliminar el ruido mental también mejora la calidad de las decisiones. Con menos estímulos, es más fácil evaluar opciones. La mente no está saturada, puede ver con más perspectiva.
Esa claridad reduce errores impulsivos. El ruido mental suele normalizarse. Muchas personas no recuerdan lo que es una mente clara porque llevan años saturadas. El proceso de eliminar ruido devuelve una sensación de calma que al inicio puede resultar extraña. Esa calma no es pasividad, es control. El exceso de información crea una falsa urgencia. Todo parece importante, todo parece inmediato. Filtrar rompe esa ilusión. Permite distinguir lo verdaderamente relevante de lo accesorio. Las distracciones constantes fragmentan la identidad. Saltar de estímulo en estímulo debilita la sensación de continuidad interna. Recuperar foco también es recuperar coherencia personal. Decir no sin culpa fortalece el respeto propio. Cada límite bien puesto refuerza la idea de que tu tiempo y tu atención tienen valor. Esa valoración interna cambia la forma en que otros también te perciben. Recuperar foco y energía no es un evento puntual, es una práctica continua. El ruido siempre intenta volver. Por eso, el filtro debe mantenerse activo. No desde la rigidez, sino desde la conciencia. Eliminar el ruido mental libera espacio para pensar mejor. Pensar mejor permite decidir mejor. Decidir mejor reduce errores. Reducir errores ahorra energía. Es un círculo virtuoso que se construye paso a paso. La mente clara no es una mente vacía, es una mente ordenada. Sabe qué atender y qué dejar pasar. Esa selectividad es una de las formas más avanzadas de disciplina. Al final, eliminar el ruido mental no solo mejora la productividad, mejora la calidad de vida. Menos saturación, más presencia. Menos reacción, más intención. Recuperar foco y energía es recuperar control. Y ese control es una de las bases más sólidas del progreso sostenido. Capítulo 12. De la claridad a la acción efectiva. La claridad que no se transforma en acción termina convirtiéndose en frustración. Entender no es avanzar. Saber no es cambiar. La diferencia real aparece cuando la claridad se traduce en movimiento concreto. No en actividad caótica, sino en acción con intención. Esa transición es uno de los puntos más críticos del progreso personal y profesional. Actuar con intención significa que cada acción tiene un porqué claro. No se actúa por inercia, por presión externa o por costumbre. Se actúa porque esa acción está alineada con una prioridad definida. La intención funciona como un filtro. Si algo no contribuye a lo importante, no merece energía. Muchas personas hacen mucho, pero avanzan poco. Están ocupadas todo el día, pero al final de la semana sienten que no se movieron del mismo lugar. Eso ocurre porque la acción no está guiada por claridad, sino por urgencia. Actuar con intención rompe ese patrón. Cambia el enfoque de hacer más a hacer mejor. Menos tareas generan mejores resultados cuando esas tareas están bien elegidas. La acumulación de tareas crea una falsa sensación de productividad. Tacharlas da alivio momentáneo, pero no necesariamente progreso. El verdadero avance suele venir de pocas acciones clave repetidas con constancia. Elegir menos tareas no es pereza, es estrategia. Significa reconocer que la energía y la atención son limitadas. Al concentrarlas en lo que realmente importa, el impacto aumenta. La dispersión diluye resultados, el foco los amplifica. Avanzar todos los días no implica grandes logros diarios. Implica movimiento sostenido. Un pequeño paso diario mantiene el impulso. Detenerse rompe el ritmo. El progreso no siempre se siente emocionante, pero es acumulativo. Lo importante no es la intensidad del paso, sino su continuidad. La acción efectiva también requiere realismo. Planes excesivos generan abandono. Acciones alcanzables generan constancia. Ajustar la expectativa diaria evita la frustración y mantiene el compromiso. Mejor avanzar poco que no avanzar nada. Medir progreso real es esencial para sostener la acción. Sin medición, la mente se guía por sensaciones, y las sensaciones engañan. Hay días en los que se avanza mucho y se siente poco, y días en los que se siente mucho y se avanza poco. Medir hechos aporta objetividad. El progreso real se mide en consistencia, no en estados de ánimo. Se mide en acciones completadas, decisiones sostenidas y hábitos mantenidos. Esa medición evita la autoevaluación emocional extrema, que suele llevar a la desmotivación. Actuar con intención también implica cerrar ciclos. Empezar cosas sin terminarlas genera carga mental. Cada tarea inconclusa ocupa espacio. Terminar libera energía. La acción efectiva busca completar, no solo iniciar. Menos tareas también reducen el estrés. Cuando la lista es interminable,
la mente se siente constantemente atrasada. Al reducirla a lo esencial, la sensación de control aumenta. Esa sensación es clave para sostener el ritmo. Avanzar todos los días construye identidad. No importa si el avance es pequeño, lo que importa es la repetición. Con el tiempo, la mente deja de preguntarse si se va a avanzar hoy. Asume que sí. Esa asunción reduce resistencia interna. La claridad facilita priorizar, pero la acción efectiva requiere compromiso. Compromiso con uno mismo, no con expectativas externas. Cumplir lo que se decidió refuerza la confianza interna. Esa confianza hace que la acción futura sea más fluida. Medir progreso real también permite ajustar. Si algo no avanza, no se dramatiza, se analiza. ¿Es la acción correcta? ¿Es demasiado grande? ¿Falta claridad? El ajuste consciente es parte de la acción efectiva. La acción sin claridad genera desgaste. La claridad sin acción genera estancamiento. El equilibrio entre ambas crea avance sostenible. Esa combinación no es automática, se practica. Actuar con intención implica saber cuándo acelerar y cuándo mantener ritmo. No todo requiere velocidad. A veces, avanzar despacio pero constante es más efectivo que correr y detenerse. Menos tareas obligan a decidir. Decidir implica renunciar. Esa renuncia consciente libera energía. Decir no a lo secundario es decir sí a lo esencial. Esa elección define resultados. Avanzar todos los días también reduce el miedo. La acción constante desdramatiza los objetivos. Lo que parecía grande se vuelve manejable cuando se divide en pasos diarios. Medir progreso real evita la comparación externa. Cada persona tiene su ritmo. La referencia válida es el propio avance respecto al punto anterior. Esa comparación interna es más justa y más útil. La acción efectiva no busca perfección, busca continuidad. Esperar el momento ideal retrasa el avance. Actuar con lo que se tiene, ajustando en el camino, mantiene el movimiento. Actuar con intención también implica proteger la energía. No todo momento del día tiene la misma calidad mental. Colocar las acciones importantes en los momentos de mayor claridad aumenta su efectividad. Menos tareas bien ejecutadas generan más impacto que muchas mal hechas. La calidad surge cuando hay foco. El foco surge cuando hay claridad. Todo está conectado. Avanzar todos los días crea inercia positiva. La inercia reduce la fricción inicial. Empezar deja de ser el mayor obstáculo. La acción se vuelve parte del día, no una lucha. Medir progreso real permite celebrar avances silenciosos. No todo progreso es visible para otros, pero reconocerlo internamente refuerza la constancia. Esa autovalidación es clave. La claridad aplicada a la acción transforma ideas en resultados. Sin acción, la claridad es solo potencial. Con acción, se convierte en cambio real. Al final, de la claridad a la acción efectiva, hay una decisión diaria: actuar con intención, elegir menos, avanzar un poco y medir lo que importa. Esa combinación, repetida en el tiempo, convierte el orden mental en resultados concretos y sostenidos. Capítulo 13. Orden como identidad personal. Llega un punto en el que el orden deja de ser una técnica y se convierte en una forma de ser. Ya no es algo que haces cuando tienes tiempo o cuando te acuerdas, es algo que te define. Ese cambio no ocurre de golpe, ocurre cuando dejas de intentar organizarte y empiezas a vivir desde una estructura interna clara. La diferencia es profunda: intentar depende del ánimo, ser depende de la identidad. Mientras una persona intenta, siempre existe la posibilidad de abandonar. Intentar implica esfuerzo temporal, prueba, ensayo. Ser implica coherencia. Cuando el orden se integra a la identidad, ya no se negocia todos los días. Simplemente se actúa de acuerdo con lo que se es. Dejar de intentar y empezar a ser significa que las decisiones ya no se sienten forzadas. No hay una lucha constante entre lo que deberías hacer y lo que terminas haciendo. Hay alineación. Esa alineación reduce el desgaste mental de forma drástica. La identidad ordenada no nace de la perfección, nace de la repetición. No se construye por un gran cambio, sino por miles de pequeñas elecciones coherentes. Cada vez que eliges claridad sobre caos, estructura sobre improvisación, refuerzas esa identidad. Vivir con estructura y propósito no es vivir rígido, es vivir consciente. La estructura no limita, libera. Libera tiempo, energía y atención. Permite que lo importante tenga espacio. Sin estructura, incluso los mejores propósitos se diluyen. El propósito sin estructura se queda en intención.
La estructura sin propósito se vuelve mecánica. Cuando ambas se integran, la vida adquiere dirección. No perfecta, pero clara. No siempre fácil, pero coherente. Vivir con estructura también implica aceptar límites. No puedes hacerlo todo, no puedes estar en todo, no puedes responder a todo. La identidad ordenada acepta esa realidad sin frustración. Elige con criterio y se mueve dentro de esos límites con intención. La disciplina como parte del carácter es muy distinta de la disciplina forzada. No se siente como castigo, se siente como coherencia. No exige motivación constante, exige congruencia con lo que decide ser. Esa disciplina no se rompe fácilmente porque no depende de emociones pasajeras. Cuando la disciplina se integra al carácter, cumplir deja de ser un acto heroico. Se vuelve normal. Igual que llegar a tiempo, respetar compromisos o cuidar lo que importa. La normalidad del orden es una de sus mayores fortalezas. El nuevo estándar de tu vida no se define por picos de productividad, sino por estabilidad. No por días excepcionales, sino por semanas consistentes. Ese estándar eleva todo lo demás. Trabajo, relaciones, decisiones, descanso. La identidad ordenada también cambia la forma en que enfrentas problemas. Ya no reaccionas con caos, reaccionas con análisis. Buscas causas, no culpables. Ajustas sistemas, no te castigas. Esa mentalidad acelera el aprendizaje. Dejar de intentar implica aceptar que el cambio real no es emocional, es estructural. No se trata de sentirte diferente, se trata de vivir diferente. Las emociones se acomodan después. Esperar sentirte listo es postergar el cambio. Vivir con estructura y propósito también impacta la autoestima. Cumplir lo que decides refuerza el respeto propio. Ese respeto no depende de resultados externos, depende de coherencia interna. Y esa coherencia es profundamente estable. La disciplina como parte del carácter se manifiesta incluso cuando nadie observa. No necesita validación. Se sostiene en silencio. Esa discreción es una señal clara de madurez personal. El nuevo estándar de tu vida redefine lo que toleras. Menos caos, menos improvisación innecesaria, menos desgaste mental. No por arrogancia, sino por conciencia del costo que todo tiene. La identidad ordenada también redefine el éxito. Ya no se mide solo por logros visibles, sino por calidad de vida interna. Claridad mental, calma relativa, sensación de dirección. Esos indicadores son más fiables que cualquier reconocimiento externo. Dejar de intentar y empezar a ser implica aceptar que no todo será perfecto. El orden no elimina los problemas, elimina el desorden innecesario. Los desafíos siguen existiendo, pero se enfrentan desde una base más sólida. Vivir con estructura y propósito también mejora las relaciones. La claridad reduce malentendidos. Los límites claros evitan resentimientos. La coherencia genera confianza. Todo eso surge de un orden interno bien establecido. La disciplina integrada al carácter reduce la procrastinación. No porque desaparezca el cansancio, sino porque la acción ya no depende de negociar con uno mismo. El sistema interno está definido. El nuevo estándar de tu vida también afecta cómo usas el tiempo libre. Descansas mejor porque no cargas con culpa. Disfrutas más porque no estás escapando de responsabilidades pendientes. El orden mejora incluso el descanso. La identidad ordenada no se construye para impresionar, se construye para sostener. Sostener decisiones, proyectos, relaciones y procesos a largo plazo. Esa capacidad de sostener es una de las formas más reales de poder personal. Dejar de intentar significa dejar de vivir en modo prueba permanente. Significa comprometerte con una forma de vivir y ajustarla cuando sea necesario, sin abandonarla al primer obstáculo. Vivir con estructura y propósito también reduce la ansiedad. No porque todo esté bajo control, sino porque sabes qué hacer con lo que no lo está. Esa sensación de manejo es clave para la estabilidad emocional. La disciplina como parte del carácter se nota en lo pequeño. En llegar cuando dijiste que llegarías. En hacer lo mínimo, incluso en días difíciles. En no romper acuerdos contigo mismo. Esos detalles construyen una vida sólida. El nuevo estándar de tu vida no es una meta lejana, es una práctica diaria. Cada día eliges mantenerlo o degradarlo. No hay un punto final, hay continuidad. La identidad ordenada te permite avanzar sin depender de picos de energía. Avanzas incluso en días normales. Y la mayoría de los días son normales. Ahí es donde se define el progreso real. Dejar de intentar y empezar a hacer es aceptar que el orden no es algo externo que se impone,
es algo interno que se encarna. No se actúa ordenadamente, se vive ordenadamente. Vivir con estructura y propósito no elimina la espontaneidad, la encuadra. La espontaneidad sin estructura es caos. La espontaneidad dentro de una estructura es libertad real. La disciplina integrada al carácter no endurece, estabiliza. Permite adaptarte sin perder dirección. Permite cambiar sin desordenarte. El nuevo estándar de tu vida no depende de circunstancias ideales. Se sostiene en contextos reales, con imperfecciones. Esa es su mayor fortaleza. Al final, cuando el orden se convierte en identidad, el progreso deja de sentirse forzado. La disciplina deja de doler. La claridad deja de ser un esfuerzo. Todo se integra en una forma de vivir más consciente, más estable y más coherente. Ese es el verdadero cambio. Ese es el nuevo estándar. Mensaje final, la ventaja silenciosa. Hay una ventaja que no hace ruido, que no presume resultados inmediatos y que rara vez se nota desde fuera. No aparece en titulares ni se reconoce al principio, pero termina marcando una diferencia profunda entre quienes avanzan de forma sostenida y quienes se quedan atrapados en intentos intermitentes. Esa ventaja es el control interno que nace del orden y la disciplina bien entendidos. Lo que ahora sabes no es información espectacular, es comprensión práctica. Sabes que el caos no es neutral, tiene un costo diario. Sabes que el cansancio no siempre viene del esfuerzo, sino de la dispersión. Sabes que la claridad no aparece por pensar más, sino por eliminar lo innecesario. Ese conocimiento cambia la forma en que interpretas tu propia experiencia cotidiana. Saber esto no te hace superior, te hace más consciente. Empiezas a notar cuando una decisión te roba energía innecesariamente, cuando una distracción no vale su precio, cuando una urgencia no es realmente importante. Esa capacidad de notar es el primer nivel de control real. Lo que ahora controlas no es el mundo externo, es tu respuesta ante él. Controlas mejor tu atención, que es uno de los recursos más valiosos que tienes. Controlas mejor tus decisiones, porque ya no se toman desde el impulso constante. Controlas mejor tu tiempo, no porque tengas más horas, sino porque las usas con intención. Ese control no es rígido, es funcional. No se trata de tener todo bajo control, sino de no estar a merced de todo. La diferencia es sutil, pero poderosa. Pasas de reaccionar a elegir. Y elegir, incluso en pequeñas cosas, cambia la dirección de una vida. Controlar tu enfoque te permite sostener esfuerzos sin quemarte. Controlar tus prioridades te permite avanzar sin sentirte siempre atrasado. Controlar tus sistemas te permite cumplir incluso cuando no estás motivado. Ese tipo de control no se siente como presión, se siente como estabilidad. Lo que ahora puedes construir no es solo un proyecto, es una base. Una base desde la cual el progreso deja de depender de estados de ánimo. Una base que soporta el paso del tiempo. Una base que no se cae ante el primer imprevisto. Puedes construir días que no te drenen mentalmente. Semanas que tengan continuidad. Meses en los que el avance sea visible, aunque no siempre espectacular. Puedes construir una relación más sana con el esfuerzo, donde trabajar no sea sinónimo de agotamiento constante. También puedes construir confianza interna. Cada vez que cumples lo que decides, aunque sea algo pequeño, refuerzas la idea de que eres alguien confiable para ti mismo. Esa confianza es silenciosa, pero transforma la manera en que enfrentas desafíos. Ya no dudas tanto de tu capacidad de sostener procesos. La ventaja silenciosa también se nota en cómo enfrentas la incertidumbre. Cuando hay orden interno, la incertidumbre no paraliza tanto. No porque desaparezca el miedo, sino porque hay estructura que sostiene. Sabes qué hacer hoy, aunque no tengas claro todo el camino. Puedes construir paciencia práctica. No la paciencia de esperar sin hacer nada, sino la paciencia de repetir acciones correctas sin resultados inmediatos. Esa paciencia es rara, pero extremadamente valiosa. Permite atravesar etapas largas sin abandonar. Lo que ahora sabes te permite detectar trampas comunes, confundir movimiento con progreso, confundir información con claridad, confundir motivación con compromiso. Evitar esas trampas ahorra años de frustración. Lo que ahora controlas te permite decir, no con más tranquilidad. No a lo que no suma, no a lo que dispersa, no a lo que roba foco. Cada no bien puesto protege un sí importante. Esa protección es una forma de inteligencia aplicada. Lo que ahora puedes construir no necesita ser grandioso para ser significativo. Puede empezar siendo estable. Y la estabilidad, en un mundo saturado de estímulos y urgencias, ya es una ventaja enorme.
La ventaja silenciosa no busca reconocimiento inmediato. De hecho, muchas veces pasa desapercibida. Otros pueden pensar que tienes suerte, que las cosas se te dan fácil, que avanzas sin tanto esfuerzo. No ven los sistemas, no ven el orden, no ven la disciplina integrada. Solo ven el resultado acumulado. Esa ventaja también reduce el desgaste emocional. Menos decisiones impulsivas significan menos arrepentimientos. Menos caos significa menos estrés innecesario. Menos ruido mental significa más energía disponible para lo que importa. Puedes construir una vida donde el progreso no dependa de empujarte constantemente. Donde avanzar sea parte del ritmo normal, no una excepción. Esa normalidad es poderosa porque es sostenible. Lo que ahora sabes te permite confiar más en procesos que en impulsos. Lo que ahora controlas te permite sostener esos procesos. Lo que ahora puedes construir es una trayectoria, no solo un logro puntual. La ventaja silenciosa no promete resultados rápidos, promete resultados duraderos. No ofrece atajos, ofrece fundamentos. Y los fundamentos, aunque no emocionen al inicio, sostienen todo lo demás. Con el tiempo, esa ventaja se amplifica. Pequeñas decisiones bien tomadas se acumulan. Hábitos simples bien sostenidos se fortalecen. La claridad repetida se convierte en criterio. El criterio se convierte en identidad. No necesitas cambiarlo todo hoy. No necesitas demostrar nada. La ventaja silenciosa crece en silencio. Se construye cuando nadie aplaude. Se consolida cuando no hay motivación. Se nota cuando otros se rinden. Lo que ahora controlas es suficiente para empezar. Lo que ahora sabes es suficiente para no volver al caos inconsciente. Lo que ahora puedes construir depende de continuidad, no de intensidad. La ventaja silenciosa no te hace inmune a los problemas, te hace más capaz de manejarlos. No elimina el esfuerzo, lo hace más eficiente. No elimina los errores, reduce su costo. Y quizás lo más importante, te devuelve una sensación de dirección. No perfecta, no definitiva, pero clara. Saber hacia dónde te mueves, aunque sea paso a paso, cambia la experiencia de vivir. Esa es la ventaja silenciosa. No grita, no se exhibe, no promete milagros. Pero, con el tiempo suficiente, termina marcando toda la diferencia. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.